Entonces estamos en el tema de congruencias y congruencias es que la congruencia módulo n es una relación de equivalencia, básicamente es eso. Entonces lo que hicimos fue definir qué significa ser congruente módulo n. Dos números son congruentes módulo n si el n módulo divide a la resta de los dos. Y luego probamos propiedades con esa relación de congruencia. Las propiedades que mostramos, entonces, son tres básicas y es que la relación de congruencia es reflexiva, simétrica y transitiva, por lo tanto una relación de equivalencia, pero hay una propiedad primera que mostramos porque es muy importante y es que dos números son congruentes módulo n, A y B es congruente módulo n, significa lo mismo que decir que sus residuos al dividir por n son iguales. O sea, significa por definición que n divide la resta de los dos, pero también significa por añadidura, porque lo demostramos, que los dos números tienen el mismo residuo al dividir por n. O sea, si usted quiere mostrar que dos números son congruentes módulo n, tiene ya dos opciones. Usar la definición y mostrar que n divide a b menos a. O usar este teorema y mostrar que los dos números tienen el mismo residuo cuando se dividen por n. Cualquiera de los dos está bien. Y hay otras propiedades de la congruencia, que es que yo puedo sumar congruentes módulo n y me queda congruentes módulo n, puedo multiplicar congruentes módulos n y me quedan congruentes módulos n. Entonces son propiedades que vamos viendo las congruencias para jugar con ellas. Luego demostramos algunas de esas propiedades y luego de demostrarlas, vimos que hay otras propiedades que también funcionan, pero que el módulo puede cambiar. Entonces, por ejemplo, que si yo tengo dos números son congruentes módulo m y a los dos son divisibles por a, o sea, el uno es a por x y otro es a por y, yo podría cancelar la a, como cuando uno multiplica, cuando uno dice ax igual a y, dividido por a y me queda x igual a y, solo que en estos casos de congruencia módulo m, yo no puedo decir que queda congruente módulo m, sino que queda congruente módulo m dividido el máximo común divisor entre a y m. Ahora, cuando el máximo común divisor entre a y m es 1, m sobre 1 da m, y entonces en ese caso sí queda que si a por x es congruente a por y a y m tienen un máximo común divisor de 1, que eso va a significar ser primos relativos, entonces puedo cancelar las a's y el módulo me queda el mismo. Y las otras que dice que si D divide al módulo y X y Y son congruentes módulo M, entonces X y Y también son congruentes cualquier divisor del módulo. Y la otra que dice que si X y Y son congruentes módulo M y también módulo N, entonces ellos también son congruentes módulo el mínimo común múltiplo de M y N. Ya, esas fueron propiedades de las congruencias. Luego miramos para qué me sirven las congruencias. Las primeras aplicaciones que vimos es para justificar eso que nos decían desde pequeños, de que para saber si un número era divisible por 3 había que mirar si la suma de sus dígitos era divisible por 3, que para saber si era divisible por 5 había que mirar si el último dígito era 0 o 5, que para saber si era divisible por 9 había que sumar los dígitos y ver si eran divisibles por 9. Miguel Ángel nos dijo la vez pasada uno para la divisibilidad por 7, que quedó grabado allí. Un número divisible por 11, si yo sumo sus dígitos en la posición par, le resto los dígitos en la posición impar y resulta que eso da un número divisible por 11. Entonces, ¿por qué funcionaban todas esas teoremas, todas esas maneras de saber si un número era divisible por? Entonces, todo funcionaba por la aritmética módulo 10, o módulo, perdón, módulo 3, o módulo 5, o módulo que voy dividiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que los números se expresan siempre como los números se escriben en notación decimal. Eso quiere decir que están las unidades, las decenas, las centenas, etcétera. Y decenas, unidades es 10 a la 0, decenas son 10 a la 1, centenas es 10 al cuadrado, etcétera. Y resulta que cuando hacemos módulo 3, el 10 es un 1. Entonces 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, todos dan 1. Todos dan 1. Entonces, saber si si este número al dividirlo por 3 da residuo 0, lo cual quiere decir que es divisible por 3, es lo mismo que saber si esta suma da 0 y esta suma es congruente a 0. Como todos estos números son congruentes a 1 módulo 3, entonces solo hay que sumar sus dígitos y si sus dígitos son congruentes a 0 módulo 3 es divisible por 3, entonces el número original también era divisible por 3. Y por eso funcionan todas. Y entonces está el video de esta, que es la que acabo de decir rápidamente. Está, ¿por qué funciona la divisible por 5? Pues porque
10, 10 módulo 5, ¿cómo es? 10 a la 1 da 10, módulo 5 da 0, da 0, 10 al cuadrado da 100, módulo 5 da 0, 10 al cubo da 1000, módulo 5 da 0. Todos esos tienen residuo 0 al dividir por 5. Entonces, de esta suma, cuando yo lo hago módulo 5, el único que queda es las unidades, que era por 10 a la 1, que era 1, y que ese sí no es 0 módulo 5. Entonces, me queda el dígito 0, el primer dígito. Entonces, el número es divisible por 5 si el primer dígito es divisible por 5 y el primer dígito solo puede ser 0 o 5. Luego son los únicos casos en que un número es divisible por 5 si su primer dígito es 0 o 5. Pero es la misma idea, es porque el 10 módulo 5, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 es igual a 0. En el caso anterior, el de 3 era porque eran igual a 1, entonces se sumaban todos los dígitos. Pero en igual a 0, el único dígito que queda ahí sueltico es el de 0. Luego con módulo 9 pasa lo mismo que con módulo 3, que 10 módulo 9 da 1, y 10 al cuadrado da 100 también da 1, y 10 al cubo da 1000 también da 1. Entonces todos estos dan 1 módulo 9, por lo tanto saber si el número es divisible por 9 es sumar sus dígitos y saber si es divisible por 9. Y módulo 11, entonces la cosa es un poquito, es muy parecida porque módulo 11, entonces 11 a la 1, eh, perdón, 10 a la 1 da 10, módulo 11, 10 a la 0 da 1, módulo 11 da 1. 10 a la 1 da 10, módulo 11 da menos 1. 10 al cuadrado da 100, módulo 11 da 1. Y 10 al cubo da 1000 y módulo 11 da menos 1. Y así sucesivamente. O dan 1 o dan menos 1, o dan 1 o dan menos 1 en congruencia módulo 11. Entonces, este número es divisible por 11. Si yo, entonces aquí en esta suma van a quedar los de posición par multiplicados por 1 y los de posición impar multiplicados por menos 1. Entonces sumo los que están en posición par, sumo los dígitos que están en posición impar, resto el uno del otro y me da, si es número divisible por 11, el número original es divisible por 11. Y eso fue lo que, digamos, alcanzamos a ver más o menos bien la semana pasada. Y lo último que vimos muy rápido fue enunciar el teorema de Fermat y el teorema de Euler. Y entonces lo quiero aclarar antes de que empecemos a hacer ejercicios hoy, porque de las preguntas que me mandaron por los quizzes de entrenamiento, las que más me mandaron fueron del teorema de Fermat o del teorema de Euler. Entonces, ¿qué dice el teorema de Fermat? Y quiero que lo veamos bien y ahorita vamos a ensayar con él. Si un número P es primo y no divide a, entonces yo puedo coger A, elevarlo a la P menos 1. A es este número que P no divide, elevarlo a la P menos 1, y eso da congruente a 1 módulo P. A la P menos 1 es congruente a 1 módulo P. ¿Para qué nos va a servir esto? Después para resolver ecuaciones congruencias lineales. Eso es simplemente. Entonces, yo ya tengo un número que elevado a algo da 1 módulo P. Y eso es lo que es el teorema de Fermat. Cómo caracterizar algunos números que elevados a una potencia me dan congruente a 1 módulo P. Entonces, el día que tenga que trabajar módulo, entonces el ejercicio que había aquí, el ejemplo era 7 a la, quiero calcular 7 a la 222 módulo 11. Entonces aquí A es 7, P es 11, 11 es primo, 7 también, pero el que estoy elevando es el que llamo a la. Entonces, como 7 es un número, 7 es un número cualquiera, en este caso es primo, pero no importa. Como 11 es primo y 11 no divide a 7, entonces el teorema de Fermat dice que 7 a la 10 es congruente a 1 módulo 11. 7 a la 10 es congruente a 1 módulo 11. Eso es lo que dice el teorema de Fermat. ¿Para qué sirve eso? Que si alguien me dice calcule 7 a la 222 módulo 11, entonces yo lo único que tengo que hacer, es ver cómo expreso 7 a la 222 con muchos 7 a la 10, porque los 7 a la 10 son congruentes a 1 y cuando los voy a reemplazar por 1. Entonces resulta que 7 a la 222 es 7 a la 10 por 22 más 2, o sea, es 7 a la 10, eso elevado a la 22 por 7 al cuadrado, resulta que 7 a la 10 es congruente a 1 módulo 11, entonces puedo reemplazar esto por 1, 1 a la 22 vuelve a 1 módulo 11, entonces todo esto lo puedo reemplazar por un 1 módulo 11 y me queda solamente 49 módulo 11. Y 49 módulo 11, pues ese sí es sacar el residuo de dividir 49 entre 11 y me da 4, me da 5. 11 por 4, 44, el residuo queda 5. Por lo tanto es congruente a 5 módulo 11. Entonces este número tan grandotote que ni siquiera sabemos cuánto es, de ese un número de miles y miles de cifras, pero lo que sabemos de ese número es que ese número
cuando lo divido por 11 me da 5 el residuo. O sea que ese número es congruente a 5 módulo 11. De nuevo, ¿para qué sirven esas cosas? Sirve para resolver ecuaciones, congruencias lineales, o sirve para, digamos, cuando uno trabaja en criptografía, la criptografía trabaja con congruencias módulo, números, eh, números, digamos, números que sirven para la seguridad de los sistemas. Los que nos van a hacer la exposición de criptografía de pronto nos cuentan un poquito sobre eso. Profe, ¿Sí, señora? de pronto es posible que usted nos regale otro ejemplo de lo del teorema de Fermat así aplicado. Claro. ¿Ya mismo? Sí, mismo. Espérate, pongo aquí comentar. Mm, voy a hacer uno que me preguntaron ayer. Que me preguntaron ayer. Ayer me preguntaron. Voy a hacer una que voy a poner la respuesta que yo puse. Entonces, pongamos. Entonces me voy a devolver un segundo eso. Entonces, estamos en teorema de Fermat. Entonces, eh, voy a hacer un ejercicio muy parecido a este, pero suponga que lo que le piden es 7 a la 222, pero se lo piden 7 a la 222, pero se lo piden módulo 13, digamos. 13 también es un primo. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio en este caso? Entonces, primero que todo, 13 es primo. 13 no divide a 7. Entonces, puedo utilizar el teorema de Fermat. Entonces, ¿qué dice el teorema de Fermat? Que 7 a la, ¿qué dice el teorema de Fermat? Si 3 es primo y 13 no divide a 7, el teorema de Fermat dice que 7 A la 12. Al a la lado. 12, exacto, es congruente. ah, bueno, entonces yo pongo así, es congruente a 1 módulo 13. No tengo toda la parafernalia para escribir esos símbolos, entonces escribo 7 a la 12 es congruente a 1, es 1 módulo 13. Eso significa congruente a 1 módulo 13. O sea, estoy tratando de, no tengo cómo escribir ahorita estos símbolos así, pero bueno, creo que me entiendo. Entonces, como 7 a la 12 es congruente a 1 módulo 13, entonces, y me están pidiendo, perdón, y me están pidiendo 7 a la 222. Entonces voy a coger 222 y lo voy a expresar como 12. ¿Por qué 12? Porque yo sé que 7 a la 12 da 1. En el anterior fue con 10, porque yo sabía que 7 a la 10 daba 1 con módulo 11, pero aquí es 7 a la 12 da 1 módulo 13. Entonces 12 por algo. Entonces 12 por cuánto da 222 y que me quede un residuo ahí. Entonces creo que 12 por 18, 12 por 20 daría 240. Creo que da 12 por 18. ¿Qué me escribieron por aquí? 18, sí señor, muy bien. Gracias, Heider. 12 por 18 más, ay, ¿qué se me hizo esto? Más 12 por 18 y me queda 216 más 6 da 222. Entonces, como 222 es 12 por 18 más 6, entonces ahora voy a hacer 7 a la 222 sería igual a ¿qué? Sería igual a 7 a la 12 por 18 más 6, ¿sí o no? Y 7 a la 12 por 18 más 6 por propiedades de la exponenciación da 7 a la 12 por 18 por un lado por 7 a la 6 por el otro lado. Porque esta suma se convierte en 7 a la 1 por el 7 al primer exponente más por 7 al segundo exponente. Y 7 a la 12 por 18, entonces es 7 a la 12, es lo mismo que hacer 7 a la 12 y esto elevado a la 18. Y después me queda por allá el por 7 a la 6. Y entonces me queda igual a que este 7 a la 12 es 1 módulo 13. Entonces, y 1 a la 18 es 1 módulo 13. Entonces, todo esto me va a quedar igual a 1 por
si hasta ahí iba con iguales de las sumas y las restas. Aquí ya voy a pasarme a módulo o algo, entonces voy a empezar a escribir por cada línea. Como no puedo escribir el congruente A, entonces voy a escribir igual a 1 por 7 a la 6 módulo 13. En lugar de escribir congruente módulo 13 a 1 por 7 a la 6, voy a escribir 1 por 7 a la 6 módulo 13 porque no tengo cómo escribir en símbolos eso aquí en este coso. Y entonces me queda 7 a la 6, entonces ya tengo 7 a la 6, pero 7 a la 6, recuerden, es que digamos 7 al cuadrado por 7 al cuadrado, ya miro lo que me escribieron, por 7 al cuadrado, ¿cierto? Módulo 3. 117.649. No, pero eso da mucho, eso da mucho. Eso, entonces yo lo que les digo, entonces para no tener que hacer esos cálculos tan grandes y tener una calculadora, entonces yo lo dividí en 7 al cuadrado, porque 7 al cuadrado da 49, se lo sabe uno, y 49 módulo 13, ¿cuánto da? Entonces, ¿cuál es el recibo de dividir 49 entre 13? 13 por 3 da 39 y me sobran 10 para 49. O sea que 7 al cuadrado es 10 módulo 13. Entonces aquí me quedaría 10 por 10 por 10. Módulo 13. O sea, el que hiciste está bien, pero yo lo que digo es que hay que tratar de no usar la calculadora, sino hacer cálculos rápidos. Y entonces ahora 10 por 10 daría 100. Módulo 13, 100 módulo 13, ¿cuánto da? 13 por 6, creo que da, 13 por 7 da 91. A 100 da 9. Entonces, 10 por 10 da 100. 100 es 9 módulo 13. El otro es 10. 9 por 10, módulo 13. Y ahora 9 por 10 da 90. 90 es 7 por 13 da 91. 7 por 12. 7 por 13 da 91. 13 por 7 da 90. 13 por 6 da 78. A 90 da 12. 12 módulo 3. Y ahora sí acabamos. Pues ya este ya está entre 0 y entre 0 y 2. Entre 0 y 13. No sé si este te muestra otro ejemplo del uso del teorema de Fermat de Nancy. Sí, profe, era justo lo que necesitaba. Muchísimas gracias. Entonces ese es el asunto, que hay jugar con las congruencias. Lo bueno de eso es tratar de poder hacer, saber cuánto da el residuo, dividir un número que ni siquiera sé qué número es, porque 7 a la 222 ni siquiera lo he escrito, es un número con muchísimas cifras, pero puedo calcular sus residuos sin ningún problema usando la congruencia, en este caso módulo 13. Bueno, ¿listo? Entonces, ese es el teorema de Euler, ¿cierto? Luego hicimos un teorema más general, que es el teorema de Fermat. El teorema de Fermat, ese era el teorema de Fermat, perdón. Luego hicimos un teorema más general, que es el teorema de Euler. ¿Qué es lo que descubrió Euler? Que realmente, pues si P es primo, pues P y P no divide a A, quiere decir que estos dos, el máximo común divisor entre estos dos es 1. ¿Sí? Entonces él lo que dijo es, ¿será que si no es primo, pero el máximo común divisor entre los dos es 1, también funciona la cosa? Y entonces, más o menos, encontró lo siguiente. Él encontró que si contaba, tiene una función que es la función phi de Euler, se llama, que lo que cuenta esa función es el número de primos relativos menores o iguales a n. O sea, el número de primos relativos con n menores a n realmente, porque n no es el primo relativo consigo mismo, porque el máximo común divisor entre 10 y 10 es 10, o entre 15 y 15 es 15. Entonces, para que sean primos relativos, necesito que el máximo común divisor sea 1. O sea, dos números son primos relativos si su máximo común divisor es 1. Entonces, la función phi de Euler, dado un número, me cuenta cuántos primos relativos hay. Por ejemplo, phi de 6 me debe contar cuántos primos relativos hay entre 1 y 5,6. Entonces uno empieza, el 1 siempre funciona, porque el máximo común divisor entre 1 y 6 es 1. El 2 y el 6, el máximo común divisor entre el 2 y el 6 es el 2, luego eso no me sirve, porque el máximo común divisor no es 1. Entre 3 y el 6 tampoco me sirve, porque el máximo común divisor entre 3 y 6 es 3, no es 1. Entre 4 y 6 tampoco, porque el máximo común divisor entre 4 y 6 es el 2.
Y entre 5 y 6, sí, ahí el máximo común es 1. Entonces hay dos números entre 1 y 6, entre 1 y 5, que son primos relativos con 6. Entonces la función phi de 6 da 2. La de 10, entonces la de 10 hacemos lo mismo, el 1 funciona, el 2 no porque 2 y 10 los divide al 10, el 3 sí porque el 3 no divide a 10, pues el máximo común entre 3 y 10 es 1, el 4 no porque tenía el 2 que los divide, el 5 sí, no, el 5 no porque 5 divide a 10, el 6 tampoco porque tiene 2 por 3 y el 2 divide al 6 y el 2 divide al 10, el 7 sí, el 8 no, porque el 8 los 2 lo divide también y al 10, el 9 sí, y ya. Entonces hay 4 números primos, números entre 1 y 10 que son primos relativos con 10. Entonces phi de 10 da 4. Entonces es la función phi de Euler. Pero ¿por qué se inventó esa función? Porque él trataba de contar ¿será que me funciona algo así como que a elevado a la p menos 1 da tal cosa? Entonces él estaba tratando de encontrar eso y encontró que el número al que había que elevar era esta función phi de Euler. Entonces definió la función phi de Euler. Después además dijo cómo se calculaba. Digo, no, la función de phi de Euler es facilísimo de calcular. Escoger los primos que dividen a n y esos primos multiplicarlos, poner 1 menos 1 sobre p para cada uno de esos primos, multiplicar todo eso, multiplicarlo por n y esa cosa me da el número de primos relativos que tiene n. ¿Cómo encontró él eso? Ahorita no importa, ahorita vemos cómo usar esa función. Pero cómo encontró ese datico, esa fórmula, pues estudiando los números la encontró. Pero lo importante ahorita no es eso, es que él demostró que si, bueno, no, entonces si el número n era un número primo, entonces está claro que todos los primos, si un número es primo, todos los números del 1 hasta el p-1 son primos relativos con p, porque si es primo es porque no lo divide nadie. Entonces, phi de p da p-1. Entonces, este p-1 realmente es la función phi de Euler para un número primo. ¿Sí? El teorema de Euler, ¿qué es lo que dice? Dice que si A y M son primos relativos, entonces yo puedo elevar a la phi de M y eso me da congruente a 1 módulo M. Si M es primo, entonces caigo en el teorema de Fermat, porque si M es primo, phi de M da M menos 1, entonces el teorema de Fermat. O sea que el teorema de Fermat no es más que un caso del teorema de Euler. Por eso, digamos, el teorema de Euler es una generalización del teorema de Fermat. Dice, si A y M son primos relativos, yo puedo elevar A la phi de M y eso me da congruente a 1 módulo M. Entonces, los dos teoremas me sirven para saber que A elevado a la algo me da 1 módulo ese algo. A elevado a la phi de M me da 1 módulo M. Entonces, ¿para qué le sirve a uno saber que A elevado a la algo le da 1 módulo M? Entonces, para lo que le sirve es para resolver congruencias lineales. Termino con esto, que fue lo que ustedes vieron en el video. Una congruencia lineal tiene la forma A por X es congruente a B módulo M y quiero saber quiénes son los X para los cuales A por X es congruente a B módulo M. Cuando uno hacía álgebra, le dicen encuentre los X tal que A por X es igual a B y entonces uno le dicen haga esto y encuentre y despeje X. Entonces aquí la pregunta es cuáles son los X tales que A por X da B módulo M, no da B exactamente, no da B módulo M, congruente a B módulo M. Entonces, a esas congruencias lineales son las que queremos resolver y para resolverlas hay una forma muy fácil para resolver una congruencia lineal y es, pues si A por X es congruente a B módulo M, si yo multiplico a ambos lados por un número, por el mismo número, entonces sigue siendo congruente módulo M. Pero si multiplico por un número que multiplicado por A da 1 módulo M, entonces se me desaparece todo lo del lado izquierdo y me queda X. O sea, me queda despejado X. O sea que para despejar X, cuando era en la aritmética con un igual, yo pasaba a dividir al otro lado. Aquí no puedo hacer eso porque es la congruencia módulo M. Entonces lo que hago es multiplicar por un número que multiplicado por A me da 1 módulo M. Y si hay un número multiplicado por A me da un número módulo M, entonces lo multiplico y entonces a ambos lados y ya tengo despejado X. Entonces esa es la idea detrás de resolver las ecuaciones. Encontrar un número que multiplicado por A me dé 1 módulo M. Porque entonces así yo puedo despejar X, multiplico por ese número a ambos lados y me queda X a un lado y al otro lado me queda ese numerito que encontré por B. Es la solución. ¿Sí? Y entonces aquí en el video hay un ejercicio, resolver 4X congruente a 5 módulo 3. Y entonces es un ejercicio con módulos pequeñitos para que uno pueda imaginarse. ¿Cuál será el número que multiplicado por 4 me da 1 módulo 5?
Entonces no puede empezar 4 por 0, no, porque eso me da 0 módulo 5, que no es 1. 4 por 1 da 4, que módulo 5 da 4. 4 por 2 da 8, pero eso módulo 5 es 3. 4 por 3 da 12, pero módulo 5 es 2. 4 por 4 da 16, módulo 5 es 1. Ah, y entonces me lo acabo de encontrar. El número que multiplicado a 4 da 1, módulo 5 es el 4. Entonces es el mismo 4. Entonces, si yo multiplico por 4 ambos lados de esta congruencia, me queda que 4 por 4 da 1 por x y 4 por 3 pues da 12. Entonces me dice que x debe ser congruente a 12 módulo 5 y 12 módulo 5 es lo mismo que 2. Por lo tanto, aquí me quedó que la solución de la congruencia son los x congruentes a 2 módulo 5. O sea, acabo de resolver esta congruencia. ¿Cómo? Encontrando un número que multiplicado por a me da 1 módulo este módulo. M que hay aquí. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, pero ¿cómo me encuentro ese número con números más grandes o con números? Me voy a poner a buscar uno por uno. Entonces, el teorema de Fermat me da un número. El teorema de Fermat dice, si A y M son primos relativos, o sea, A, este numerito que acompaña a X, y M, este módulo de aquí, son primos relativos, entonces el teorema de Fermat dice que A, ¿qué es lo que dice el teorema de Fermat? El teorema de Fermat dice que A a la phi de M da 1. A a la phi de M es congruente a 1. Pero A a la phi de M, ¿qué es? Es A por A a la phi de M menos 1. O sea, porque lo que yo quiero es multiplicar esta, A por alguien que esto me dé 1. Entonces tengo que multiplicarlo por A a la phi M menos 1. O sea, ese número se llama como el inverso de A. El inverso de A, que multiplicado por A da 1, es A a la phi de M menos 1. Entonces ahí ya encontré. Entonces si lo aplicáramos al caso que acabamos de resolver, entonces este me diría, multiplique, este 4 barritas debería ser 4 a la phi de 5 menos 1. Phi de 5 es cuántos primos relativos ahí tiene 5 antes que él. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4 son primos relativos porque 5 es primo. Entonces este me da 4. Menos 1 da 3, entonces daría 4 a la 3. 4 a la 3 es 64 y módulo 5 eso da 4. Entonces acabo de encontrar que el inverso, por el número por el que hay que multiplicar es el 4, que ya lo había encontrado aquí y me dio el mismo, pero lo que digo es, esta es una manera de encontrarlo rapidísimo. Es, el número que me sirve es A a la phi de M menos 1, siempre y cuando A y M sean primos relativos, porque si no, no puedo usar el teorema de Fermat. Ahora, me dicen, y si no, entonces, ¿cómo más puedo hallarle ese numerito? Entonces dice, otra forma de encontrar ese numerito es que si A y M son primos relativos, es porque el máximo común divisor entre A y M es 1. Y que no me toque hacer exponenciales y esas cosas. Entonces, el máximo común divisor entre A y M es 1. Eso quiere decir que existe una combinación lineal de A y M que da 1. O sea, existen números S y T, tal que A por S más M por T da 1, que los llamamos coeficientes de Bézout. Ahora, como estoy buscando es módulo M, entonces yo sé que M por cualquier cosa es 0 módulo M, porque es múltiplo de M. Entonces, lo que tengo aquí es un número que A multiplicado por S es congruente a 1 módulo M. Entonces, acabo de encontrar quién me sirve como inverso de A. S, el coeficiente de Bézout, que me salga de sacar, cuando tengo el máximo condición de M es 1, saco los coeficientes de Bézout, miro quién está con A, y ese señor es el inverso que me sirve para solucionar esta ecuación. Y por eso se usa el coeficiente de Bézout. En este caso, por ejemplo, como el máximo común divisor entre 4 y 5 es 1, entonces me queda que yo puedo expresar 1 como combinación lineal de 4 y 5. A 4 lo multiplico por 4 y a 5 lo multiplico por menos 3 y eso da 1. Entonces el coeficiente de Bézout que me sirve es el que acompaña al 4, es el señor 4. O sea, hay tres maneras de mostrar que el numerito que me sirve para multiplicar por aquí es 4. Lo hicimos a dedo, lo hicimos usando el teorema de Fermat y lo hicimos usando los coeficientes de Bézout. Y eso es lo que había para estudiar, para hacer. Y lo que sigue ahorita en esta clase hasta las 8:30 es que hagamos ejercicios que tengan que ver con congruencias y con congruencias lineales para que entendamos bien cómo usar estas cosas. Eso era lo que había que preparar para la clase de hoy. No sé si tienen alguna inquietud antes de que empecemos a hacer el Sócrates para ver si ya entendimos bien estas cosas.